Hola gente del misterio paranormal, sean bienvenidos. Sabemos que la Biblia se considera el libro más leído en el mundo. Es básicamente un documento sagrado, histórico, en donde se basan nuestras sociedades. El problema es que al leer la Biblia te das cuenta que tiene muchas historias confusas y no terminadas que te dejan preguntas importantes sobre la humanidad. También tienen historias inimaginables. Sin embargo, tiene secretos oscuros que casi nadie conoce, y hoy vamos a analizar las cosas ocultas sobre la Biblia. La Navidad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando te das cuenta que la información te deja confundido. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús estaban unos pastores, pero en el caso de los 3 Reyes Magos, esto en realidad nunca estuvieron ahí. En la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios y dice que trajeron 3 regalos: oro, mirra e incienso, pero no se menciona cuántos hombres serían, y además no llegaron a ver a Jesús sino hasta 2 años después de haber nacido, así que no hay forma como tal parte del nacimiento de Jesús. Otro punto sobre este tema es que no hay fecha sobre el nacimiento de él, es decir, en la Biblia solo se menciona que nació en invierno rodeado con un criadero de animales. Sin embargo, no nos menciona que ocurrió el 24 de diciembre. Esta fecha fue impuesta por la Iglesia. La diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento: el Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla lo que sucede sobre el nacimiento de Jesús, y el Antiguo Testamento habla de los principios de la creación y el nacimiento de Jesús. Solo en el caso del Viejo Testamento tenemos algunas historias que en cierto caso son aterradoras, y te das cuenta por qué. Ahora los ángeles son unos seres divinos y muy fascinantes y confusos en la Biblia, pero lo que quiero dejar claro que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellas es más compleja, y cuando ves estas figuras adorables y tiernas, de hecho son tan aterradoras que en muchas historias de la Biblia se presentan a personas y lo primero que dicen es: no tengas miedo. El Viejo Testamento nos habla que existen 7 nombres sagrados. Se dice que Ojín es uno de estos 7 nombres. Este tiene un significado, en muchos casos es relacionado con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, donde se habla de los 7 mandamientos, como contexto, este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. En él nos cuenta cómo Moisés huye de Egipto, más tarde se convierte en pastor y se encuentra con este árbol llamado zarza. Así que al ver esto, y Dios le comenta y comienza a hablar, él le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios cuál es el nombre que lo ha enviado a él, y Dios dice que debe llamarlo Yo Soy el Quien Soy, o el Gran Yo Soy. Esta es la traducción al español, pero el texto original, el cual está en hebreo, dice Yo Soy JHBH. Esto es considerado el nombre de Dios, y se considera que la palabra que más se asemeja con estas letras es Jehová. El tema que otros piensan que cuando dice que yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, los judíos dicen que esta palabra es tan sagrada que no se debe decir en voz alta. La bruja de Endor se refiere. Hay una historia en la cual el rey Saúl, nervioso por no saber qué hacer durante una invasión, sale a buscar el consejo de Dios, pero este no le contesta. Ahora, como el rey está desesperado, se acerca a esta mujer que tiene habilidades sobrenaturales. Cuando llega, esta invoca el espíritu del profeta Samuel, y este dice que Dios lo ha rechazado como rey debido a su desobediencia. Ahora el debate sobre este relato es si la bruja tenía la capacidad de hablar con espíritus o si pudo haberlo hecho gracias al poder de Dios. El Hebrí narra cómo hay 10 capas o niveles diferentes. Cada uno de estos lugares tienen aspectos diferentes, y en lo más alto de todos se encuentra Dios. Hay 9 tipos de ángeles y todos son extraños. Se dividen en 3 categorías. La primera son aquellos que hablan directamente con Dios y se encuentran en lo más alto del cielo. Estos son serafines, querubines y los tronos. Los querubines son los 4 rostros y las 4 alas. Los serafines tienen 6 con 2 en ellas que cubren su rostro. A estos se les asocia con los dragones y serpientes. En el caso de los tronos, estos son, como dijo Esquivel, son ruedas dentro de unas ruedas, todas estas cubiertas de ojos y rodeadas de un fuego intenso. Si ven estas imágenes dan literalmente miedo.
En la segunda categoría están los ángeles, que están en el cielo pero se relacionan con el hombre. En el libro de Corintios, Pablo habla de las visiones del cielo que ha tenido, pero menciona haber entrado en el tercer cielo. Ahora, en el caso de Enoch, su relato a las 10 capas del cielo no se considera parte de la Biblia. Pablo nos dice que en el tercer cielo puede estar junto a Jesús, pero regresando al libro de Enoch, Jesús debería estar en la última capa. Así que aquí es donde comienza la confusión, pero se vuelve extraño porque si no tomamos la idea de que existen 10 capas, aún así nos da a entender que este se divide en varios niveles. Ahora los muertos que resucitaron con Jesús. Aquí se explica que cuando Jesús fue resucitado, varias otras personas fueron resucitadas. Lo más curioso es que jamás se vuelve a hablar. Ahora entramos en los últimos niveles de este Iber. Cuando Jesús muere tenía heridas y como sabemos al tercer día resucitó y su cuerpo había sanado. Cuando esto pasa, Jesús pudo manifestarse donde quisiera y ahora es para muchos que nuestro cuerpo al morir, nuestro espíritu adquiere una forma humana de forma perfecta. Ahora Jesús tenía 3 hermanos y varias hermanas, pero curiosamente, aunque Jesús tenía una gran familia, lo veían como alguien extraño. Cuando Jesús era un niño, María varias ocasiones intentaba hacer que se detuviera y que dejara de hacer este tipo de cosas. Como regresamos a los años perdidos de Jesús, hay textos que mencionan que cuando Jesús se molestó con un niño lo maldijo. Digamos que Jesús sabía que tenía un poder divino y dice que como ser humano y su hermana lo obliga a sanarlo y se disculpa con él. En una de las cosas más curiosas, otras escrituras de otras religiones aparecen sucesos relacionados con la Biblia, a pesar de no haber ninguna conexión. Por ejemplo, la historia de una inundación. Esta se repite en muchas mitologías y lo mismo ocurre con las plagas, ángeles, demonios. Así que esto no puede ser una coincidencia y todos estos sucesos se encuentran con otras culturas. También hay menciones de aves y bueyes. Esto quiere decir que también lo hace con los espíritus de los animales. Esto se considera que estos seres son neutrales. Nos vemos, gente en misterio.